Bienvenidos a Umbral Teológico. Hoy nos adentramos en la kenosis, explorando el contraste entre Adán y Cristo. En efecto, un tema fascinante, crucial para nuestra comprensión de la fe cristiana, la kenosis, ese vaciamiento de Cristo al tomar forma humana, nos abre una ventana a la profundidad de su amor y obediencia al Padre. Un misterio que ha intrigado a teólogos y creyentes a lo largo de los siglos. Exacto. Y para comprender este misterio, nos vamos a enfocar en el himno cristológico de la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Un texto que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de Cristo y su camino de descenso y ascensión. Comencemos nuestra exploración entonces con el contexto del himno. La exhortación de Pablo a la unidad en la comunidad de Filipos. Pablo, al inicio de su carta, hace un llamado a la armonía, al amor y a la humildad. ¿Y cómo se conecta este llamado a la unidad con el himno cristológico? ¿Qué busca Pablo al presentarnos la figura de Cristo en este contexto? Bueno, Pablo utiliza la figura de Cristo como modelo a seguir. Es un llamado a imitar la actitud de Cristo, quien, siendo Dios, no se aferró a su divinidad, sino que se despojó de ella, tomando la forma de siervo. Es decir, la kenosis de Cristo se convierte en un ejemplo de cómo vivir en unidad, en humildad, para servir a los demás. Precisamente. El himno nos presenta un camino, una forma de vivir la fe cristiana, que se inspira en la propia entrega de Cristo. Pasemos ahora a la estructura del himno. Sí. Mencionabas que se divide en dos movimientos, descenso y ascensión. ¿Podría explicarnos un poco más sobre esta estructura? Con gusto. El descenso, que abarca los versículos 6 al 8, describe el proceso de encarnación y humillación de Cristo. Siendo igual a Dios, se anonadó a sí mismo, tomando forma humana y obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Un momento crucial en la historia de la salvación. Aquí vemos la kenosis en acción. Sí. Cristo se despoja de su gloria, se hace vulnerable, se entrega por completo a la voluntad del Padre. Exacto. Y en la sección de ascensión, versículos 9 al 11, vemos la exaltación de Cristo por parte de Dios Padre. Se le otorga el nombre que está sobre todo nombre, para que ante Él se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Una glorificación que se inicia con la resurrección y culmina con el reconocimiento universal de su señorío. El camino de descenso, de humillación, de kenosis, conduce a la exaltación, a la glorificación. Así es. El himno nos muestra la trayectoria completa de Cristo, desde su preexistencia divina, pasando por su encarnación, humillación y muerte, hasta su glorificación y exaltación a la diestra del Padre. Un recorrido que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de Cristo y su obra salvadora, y que nos lleva a profundizar en el concepto central del himno, la kenosis, el vaciamiento de Cristo al asumir la forma humana. En efecto, es un concepto que requiere un análisis profundo y cuidadoso. La kenosis no implica una pérdida de la divinidad de Cristo, sino una renuncia a sus privilegios divinos para identificarse plenamente con nuestra humanidad, un acto de amor y humildad que nos desafía a imitar su ejemplo. Podríamos decir entonces que Cristo en su kenosis se limita a sí mismo para poder experimentar nuestra humanidad en su plenitud. Precisamente, Cristo, siendo Dios, elige voluntariamente vaciarse de su gloria divina, para compartir nuestra condición humana, con todas sus limitaciones, fragilidades e incluso sufrimientos. No deja de ser Dios, pero se despoja de su forma divina para asumir la forma de siervo. Es como si se rebajara para estar a nuestro nivel, para poder redimirnos desde dentro de nuestra propia condición. Es un concepto realmente asombroso. Lo es, y nos lleva a la palabra forma, morfé, que se menciona en el himno. ¿Cómo debemos entender este término en relación a la kenosis? Esa es una pregunta fundamental. ¿Se refiere a un cambio en la esencia divina de Cristo? No, en absoluto. La palabra forma en este contexto no se refiere a la esencia o naturaleza de Cristo, sino a su condición, a su modo de ser. Ya veo. No implica un cambio ontológico, sino una transformación en su manera de existir. Es decir, Cristo no deja de ser Dios, pero asume la forma de un ser humano, con todas sus características. Exactamente. La kenosis implica asumir la forma de siervo, la forma de un ser humano limitado, vulnerable, sometido al sufrimiento y a la muerte. Y esta forma de siervo es un concepto que exploraremos con más detalle. ¿Qué implicaciones tiene esta figura para nuestra comprensión de la kenosis? ¿Cómo nos ayuda a profundizar en este misterio? La figura del siervo es clave para entender la profundidad de la humillación de Cristo. Él, siendo Dios, se somete a la voluntad del Padre, se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es una imagen que nos muestra la radicalidad del amor de Cristo. Se entrega por completo, sin reservas, hasta el punto de aceptar la muerte más humillante de la época. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza de Dios? Nos muestra un Dios que no se aferra al poder, sino que se entrega en amor y servicio. Un Dios que se hace vulnerable, que se acerca a nosotros en nuestra fragilidad,
que comparte nuestro dolor. Y esta entrega total, esta obediencia hasta las últimas consecuencias, contrasta profundamente con la desobediencia de Adán, quien, tentado por la ambición, eligió su propia voluntad por encima de la voluntad de Dios. Exactamente. Adán, buscando ser como Dios, se separó de Dios, buscó su propia gloria y encontró la muerte. Cristo, en cambio, renunció a su gloria, se humilló a sí mismo para reconciliarnos con Dios y abrirnos el camino a la vida eterna. Es un contraste fundamental que nos ayuda a comprender el significado de la kenosis. Dos caminos, dos respuestas opuestas ante la voluntad divina. Así es. En Adán vemos el camino del egoísmo, el orgullo, de la búsqueda del poder. En Cristo, el camino del amor, la humildad, el servicio. Y la kenosis de Cristo repara la fractura provocada por la desobediencia de Adán. A través de su humillación y muerte, Cristo vence el pecado y a la muerte, abriéndonos el camino a la reconciliación con Dios y a la vida eterna. La kenosis no es solo un evento del pasado, sino un modelo a seguir. Se nos invita a vaciarnos de nosotros mismos, de nuestro egoísmo, de nuestra búsqueda de la propia gloria, para ponernos al servicio de los demás, siguiendo la voluntad de Dios. Es un camino exigente, sin duda. ¿Cómo podemos nosotros, como cristianos, imitar esta actitud de Cristo en nuestra propia vida? ¿Cómo podemos vivir la kenosis en nuestro día a día? Implica un cambio radical en nuestra forma de pensar y actuar. Debemos despojarnos de nuestro egoísmo, de nuestra búsqueda del poder y la gloria, para ponernos al servicio de los demás, como Cristo se puso al servicio de la humanidad. Es un desafío, pero también es un camino hacia la verdadera libertad y plenitud. Al vaciarnos de nosotros mismos, nos abrimos al amor de Dios y encontramos nuestra verdadera vocación en el servicio a los demás. Exactamente. La kenosis nos lleva a la verdadera felicidad, a la plenitud de vida que encontramos en la entrega y el amor. Profundicemos ahora en esa comparación entre Adán y Cristo, que mencionábamos anteriormente. Es un punto clave para comprender la kenosis en su totalidad. ¿Qué podemos aprender de este contraste? En Adán y Cristo vemos dos modelos de humanidad, dos respuestas al llamado de Dios. Adán, tentado por la serpiente, desobedece a Dios y cae en el pecado, introduciendo la muerte en el mundo. Es la historia de la caída, que marca el inicio de nuestra condición humana, marcada por el pecado y la separación de Dios. En contraste, Cristo, siendo igual a Dios, no se aferra a su divinidad, sino que deshacía de sí mismo, se humilla hasta la muerte y muerte de cruz, en obediencia total al Padre. Es la antítesis perfecta. Cristo, en lugar de buscar su propia gloria, elige el camino del servicio, de la entrega total, para restaurar lo que Adán había destruido. Precisamente. La kenosis de Cristo repara la fractura provocada por la desobediencia de Adán. A través de su humillación y muerte, Cristo vence al pecado y a la muerte, abriéndonos el camino a la reconciliación con Dios y a la vida eterna. Es un misterio de amor y redención que nos invita a la reflexión. Dos caminos, dos respuestas ante la voluntad divina. ¿Qué camino elegimos nosotros? ¿Cómo podemos imitar la actitud de Cristo en nuestra propia vida? Esa es la pregunta fundamental que nos interpela el misterio de la kenosis. ¿Cómo podemos nosotros, como cristianos, encarnar esa misma actitud de entrega, de servicio, de obediencia a la voluntad de Dios? Es un desafío enorme, sin duda. Vivimos en un mundo que nos empuja constantemente hacia el egoísmo, la búsqueda de poder, la satisfacción inmediata. ¿Cómo podemos, en este contexto, vivir la kenosis? Implica un cambio radical en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver el mundo y relacionarnos con los demás. La kenosis nos llama a despojarnos de nuestro ego, a renunciar a esa necesidad de ser el centro, de buscar siempre nuestro propio beneficio. ¿Y cómo podemos hacer esto en la práctica? ¿Qué acciones concretas podemos tomar para vivir la kenosis en nuestro día a día? La kenosis se manifiesta en el servicio a los demás, en la entrega generosa, en la compasión hacia el que sufre, en la humildad que nos lleva a reconocer nuestras limitaciones y a ponernos al servicio del prójimo. Es decir, no se trata solo de un concepto teológico abstracto, sino de una forma de vida. De una actitud que debemos cultivar día a día. Precisamente, la kenosis se vive en las pequeñas acciones, en los gestos de amor y solidaridad, en la disponibilidad para ayudar al que lo necesita, en la renuncia a nuestros propios deseos para atender las necesidades de los demás. Es un camino de transformación personal que nos lleva a la verdadera libertad, a la plenitud que encontramos en el amor y el servicio. Así es, al vaciarnos de nosotros mismos, al despojarnos de nuestro egoísmo, nos abrimos al amor de Dios, permitimos que su gracia actúe en nosotros y nos transforme. Y esta transformación nos lleva a la verdadera felicidad, a la paz interior que solo encontramos cuando vivimos en armonía con Dios, con nosotros mismos y con los demás. La kenosis es, en última instancia, un camino de santidad, un camino que nos lleva a la unión con Dios, a la plenitud de vida que Él nos ofrece. Y así concluimos nuestra inmersión en el misterio de la kenosis, un tema que nos ha llevado a explorar
las profundidades del amor de Dios, la entrega total de Cristo y el llamado a seguir sus pasos en un camino de entrega y servicio. Esperamos que esta reflexión les haya ayudado a comprender mejor la profundidad de este misterio y a descubrir cómo la kenosis puede transformar sus vidas. Los invitamos a seguir meditando sobre este tema, a buscar la manera de encarnar la kenosis en sus propias vidas, en sus relaciones con Dios y con los demás. Que la gracia de Cristo, que se vació a sí mismo por amor a nosotros, les ilumine y les guíe en su camino de fe. Hasta nuestro próximo encuentro en Umbral Teológico.